Hola, soy José Antonio Pérez y esto es armoniamoderna.com. En este vídeo os pondré los principales resultados de la aplicación de las operaciones armónicas a las funciones complejas de variable compleja. En concreto, la derivación y la integración armónica, para mostrar los teoremas duales de los teoremas clásicos más importantes de la variable compleja. Se culmina con el teorema de los residuos dual, que permite el cálculo de las integrales armónicas definidas mediante los ceros de la función en lugar de los polos. Comenzaré por definir la derivada armónica de una función compleja de variable compleja para posteriormente demostrar el teorema dual del cálculo diferencial en sentido complejo. A continuación mostraré la relación entre las derivadas sucesivas, aritmética y armónica de dos funciones inversas, y las ecuaciones de Cauchy-Riemann duales para la derivada armónica. Después mostraré la dualidad entre las integrales aritmética y armónica de una función compleja de variable compleja para posteriormente definir la función indicadora armónica. Mostrar el teorema integral de Cauchy dual, las series de Taylor y Laurent duales, y finalizaré con el teorema de los residuos duales. El teorema dual del cálculo diferencial se demuestra de forma inmediata a partir de las definiciones de derivada aritmética a través de la diferencia aritmética y la derivada armónica a través de la diferencia armónica. Los diferenciales aritméticos y armónicos de la función identidad son opuestos inversos y en efecto se demuestra que la derivada armónica es igual al cuadrado de la función partido de su derivada aritmética. A partir de la relación entre la derivada armónica de una función y la derivada aritmética de la función inversa se puede encontrar la relación entre el resto de derivadas sucesivas de forma dual. Descomponiendo una función compleja en sus partes real e imaginarias, se pueden expresar las derivadas aritméticas y armónicas de variable compleja como la derivada parcial por cada una de sus componentes. La demostración es inmediata a través de la relación entre las derivadas aritméticas y armónicas de la función real. De la misma forma que para las sumas integrales de funciones de variable real, la suma integral armónica de la inversa de una función es igual al opuesto de la inversa de la suma integral aritmética de la función. O dualmente, la integral aritmética de la inversa de una función es igual al opuesto de la inversa de la integral armónica de la función. Para el cálculo de la suma integral armónica definida en un camino de integración es necesario emplear la fórmula para la integración armónica de la función compuesta, que puede expresarse a través de la derivada armónica o de la derivada aritmética, y en efecto consiste en la diferencia armónica de la función primitiva en los extremos del camino de integración. Del teorema integral de Cauchy se deduce de forma inmediata que la suma integral armónica de una función analítica para un camino cerrado es menos infinito. Como ejemplo, para la función potencia con n mayor que 1 se puede calcular explícitamente como integral armónica o implícitamente a través del teorema dual del cálculo integral. Para integrar armónicamente la función identidad compleja por un camino elíptico centrado en el origen, basta considerar la primitiva como el opuesto del inverso de la función logaritmo complejo, escogiendo como imagen para este el plano complejo sin el corte del semieje real negativo, resultando en el opuesto del inverso de 2 por pi por i. La función indicadora armónico es la inversa de la función indicador aritmético tradicional. Tomando como ejemplo el mismo centro de un camino circular, se obtiene la unidad. De nuevo es necesario tener en cuenta la fórmula de integración armónica de la función compuesta. De la fórmula integral de Cauchy se puede deducir una fórmula integral armónica dual que relaciona el valor de la función con el indicador armónico para un camino. De la sumatoria aritmética de la progresión geométrica se puede obtener, por dualidad, la inversa de la sumatoria armónica de la progresión geométrica inversa, y así se puede expresar la fórmula integral de Cauchy dual como una sumatoria armónica de integrales. La inversa de una función analítica se puede expresar como la sumatoria armónica de una serie de derivadas armónicas sucesivas. Basta tener en cuenta la relación entre las derivadas aritméticas y armónicas de dos funciones inversas. También la inversa de una función menomorfa se puede expresar como una sumatoria armónica dual a la serie de Lorentz. Efectivamente, tomando dos caminos circulares concéntricos e integrando ambos armónicamente, se puede obtener una expresión dual a la serie de Lorentz.
como sumatoria armónica de dos series geométricas. Tomando como valores para n todos los números enteros, se puede expresar la serie de Laurent dual como sumatoria armónica de una serie de potencias. Los coeficientes de la serie se obtienen mediante integración de forma dual a la serie de Laurent. Como ejemplo de la serie de Laurent dual, mostraré el de la función exponencial del opuesto del inverso. Esta consiste en la sumatoria armónica de una serie de potencias positivas. Si los z sub j son los polos de multiplicidad m sub j de una función meromorfa, estos también son los ceros de la misma multiplicidad de la inversa de la función. Tomando como q de z la sumatoria armónica dual a la sumatoria de las partes principales de una función meromorfa y aplicando el teorema integral de Cauchy dual, se obtiene que la integral armónica de la diferencia armónica de la inversa de la función y la sumatoria armónica dual resultan menos infinito. De esta forma, el residuo armónico del cero z sub j es el coeficiente b-1j correspondiente a la primera potencia positiva. De lo anterior, se deduce que la integral armónica de la inversa de una función meromorfa coincide con la integral armónica de la sumatoria dual a la sumatoria de partes principales de la función. Y esto es la sumatoria armónica de los residuos armónicos de los ceros. En efecto, solo la integral de la potencia de primer grado es distinta de infinito. Para el cálculo de los residuos armónicos de los ceros se procede de forma dual a la de los residuos aritméticos de los polos, es decir, a través de la derivación armónica sucesiva. Como ejemplo de cálculo de integrales armónicas por el método de los residuos armónicos, mostraré cómo integrar la función x² más 1 a lo largo de todo el eje de abscisa. Esta integral coincide con la integral compleja a través de un camino que recorra el eje de abscisa y la semicircunferencia de radio infinito y parte imaginaria positiva. Esta función posee dos ceros, uno en y y otro en menos y, por lo que el valor de la integral solo depende del cero en y. También las integrales armónicas trigonométricas se pueden calcular por el método de los residuos armónicos, de forma dual a las aritméticas, en concreto calculando el diferencial armónico y sustituyendo el seno por una función de z. Así, la función posee dos raíces, pero solo una en el interior de la circunferencia de radio unidad. Compartiendo este vídeo estás contribuyendo directamente a la investigación científica fundamental. Suscríbete al canal para recibir noticias sobre los próximos contenidos y apóyalo con tus comentarios y likes. Muchas gracias.